Nunca imaginé que un simple beso robado en la esquina de mi cuadra terminaría manchando de sangre toda la colonia Morelos. Mi nombre es Miguel Ortiz, tengo 34 años. Y lo que les voy a contar no sale en ningún periódico porque los periodistas en Tepito saben que hay historias que es mejor no escribir. Historias que se cuentan en voz baja, entre las sombras de los callejones, donde la justicia oficial nunca llega. ¿Conocen ese momento en la vida donde todo cambia? Ese instante exacto donde tu existencia se divide en un antes y un después. Para mí fue un viernes por la tarde, hace exactamente 8 meses. El cielo estaba gris, amenazando con lluvia, y yo regresaba de hacer viajes en mi Uber cuando vi a mi hermana Lucía corriendo por la calle Tenochtitl. Corría como nunca la había visto correr, tropezándose, llorando, con la blusa desgarrada. Mi hermana menor, Lucía, apenas tenía 19 años. Era la joya de la familia, la única que había logrado entrar a la vocacional para estudiar enfermería. Mientras todos nosotros nos rompíamos el lomo trabajando en lo que fuera para sobrevivir en este barrio de la chingada. Ella representaba nuestra esperanza, la prueba de que los Ortiz podíamos salir adelante, de que no todos en Tepito estábamos destinados a terminar muertos o en la cárcel antes de los 30. Cuando la alcancé, tenía el labio partido, sangre seca en la comisura de la boca, y sus ojos tenían esa mirada que cualquier hermano mayo eres reconoce. Esa mirada que te dice que alguien tocó a tu familia, que alguien cruzó la línea que nunca debió cruzarse. ¿Quién fue? Le pregunté mientras la ayudaba a caminar. Ella solo negaba con la cabeza, temblando. Lucía, mírame, ¿quién chingados te hizo esto? Entre sollozos me contó todo. Venía de la escuela, caminando por su ruta de siempre, cuando uno de los serpientes la interceptó. Kevin, al que le decían el Morros, un cabrón de unos 25 años que se creía muy verga por vender Cristo en las esquinas. La agarró del brazo frente a todos los vecinos, frente a don Chucho que vende elotes, frente a las señoras que regresan del mercado, frente a los niños que juegan fútbol en la calle. Ándale pues, Mora, dame un beso, le dijo el hijo de puta mientras sus compas se reían. Lucía intentó zafarse, pero él era más fuerte. La jaló hacia él y le plantó un beso en la boca. Cuando ella intentó empujarlo, él la abofeteó tan fuerte que la tiró al piso. La próxima vez no te resistas, preciosa. En Tepito, lo que yo quiero, yo lo tomo. Llegamos a casa y mi madre casi se desmaya al ver a Lucía. Mi padre, don Armando, un hombre que toda su vida trabajó 16 horas diarias vendiendo refacciones en el mercado de autos, se quedó paralizado. Lo vi envejecer 10 años en un segundo. Sus manos, esas manos curtidas por el trabajo honesto, comenzaron a temblar. Uno por uno fueron llegando mis hermanos. Javier, el Mayo Ere, con 38 años y las manos manchadas de grasa de su taller mecánico. Roberto, de 31, todavía con el uniforme de la ferretería donde trabajaba. Y Daniel, el más chavo de todos, apenas 22 años, con esa inocencia que Tepito todavía no le había arrancado completamente. Nos reunimos en la sala, en silencio. Ese silencio pesado que se siente antes de una tormenta. Mi madre curó a Lucía mientras nosotros nos mirábamos entre hermanos. No hacía falta decir nada. Todos sabíamos lo que significaba. En Tepito hay reglas no escritas. Puedes vender lo que quieras. Puedes meterte en los negocios que te dé tu chingada gana, pero hay líneas que no se cruzan. La familia es sagrada. Tocar a la hermana, a la madre, a la hija de alguien, es declarar la guerra. Y en esta colonia, las guerras se pelean hasta que alguien termina en una plancha del CEMEFO. Conozco a los serpientes, dijo Javier finalmente, rompiendo el silencio. Son 12 cabrones. Controlan 3 calles alrededor de la Plaza México. Tienen fusca, tienen gente, y tienen al chino Méndez de líder. Ese bey llegó de Catepec hace 5 años y se hizo respetar a punta de machetazos y balazos. No somos pandilleros, murmuró Roberto. Somos gente de trabajo. No sabemos pelear así. Mi padre se levantó lentamente de su silla. Caminó hasta su cuarto y regresó con una caja vieja de zapatos. La puso sobre la mesa y la abrió.
Adentro había una pistola oxidada calibre 38 que yo no sabía que existía. «Van a pagar», dijo con una voz que nunca le había escuchado. Una voz fría, sin emoción, que sonaba más a sentencia de muerte que a promesa. «Todos y cada uno de ellos van a pagar por lo que le hicieron a mi hija. No me importa si son 12, si son 20, si son 100. Van a pagar con sangre». Esa noche ninguno durmió. Lucía se encerró en su cuarto sin cenar. Mi madre rezaba en voz baja frente a su altar de la Virgen de Guadalupe. Y nosotros 5, los hombres Ortiz, nos quedamos sentados alrededor de esa mesa mirando esa pistola vieja, sabiendo que habíamos cruzado un punto de no retorno. ¿Alguna vez han sentido esa mezcla de miedo y rabia que te quema por dentro? Esa sensación de que estás a punto de hacer algo que cambiará tu vida para siempre y no hay marcha atrás. Yo no dormí esa noche. Solo pensaba en Lucía llorando, en esos cabrones riéndose, en la impunidad con la que actúan porque saben que la policía no hace nada. Cuando amaneció, los 5 hermanos Ortiz ya no éramos los mismos hombres. Algo se había roto en nuestro interior, y ese algo nunca volvería a repararse. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero te voy a decir algo, cuando es tu hermana la que llega con el labio partido y la mirada rota. Ese plato quema como el mismísimo infierno. Los primeros días después del incidente fueron los más difíciles. Teníamos que actuar como si nada, seguir con nuestras vidas normales mientras por dentro nos carcomía la rabia. Durante 2 semanas completas, estudiamos a los serpientes como si fuera nuestro trabajo de tiempo completo. Y créanme, lo fue. Mi chamba de Uber se convirtió en la cobertura perfecta. ¿Quién sospecha de un chofer más en la Ciudad de México? Nadie. Soy invisible, parte del paisaje urbano. Solo otro güey tratando de ganarse la vida honestamente. Pero ahora cada viaje tenía un propósito. Circulaba por Tepito, por la colonia Morelos, por todas las calles que los serpientes consideraban su territorio. Los veía en las esquinas, haciendo sus tranzas, alardeando con sus cadenas de oro falsas y sus tenis caros comprados con dinero sucio. Los observaba, memorizaba sus rutinas, sus horarios, quién se movía con quién. El morro sale de la cantina brava todos los martes como a las 2 de la mañana. Le reporté a mis hermanos una noche. Siempre va acompañado de 2 o 3 compas. Pero los martes se va solo. Está tan pedo que apenas puede caminar. Javier tomaba notas en un cuaderno viejo. Mi hermano Mayo siempre fue el más metódico de todos. En su taller mecánico había despejado el sótano y lo había convertido en nuestro cuartel de operaciones. Ahí teníamos pegadas fotos borrosas de los 12 serpientes que habíamos conseguido de sus redes sociales. Porque estos pendejos son así, tan arrogantes que suben fotos exhibiendo sus armas, sus fajos de billetes, etiquetando las ubicaciones donde operan. El Chino Méndez vive en un departamento en la Guerrero, agregó Dauniau, el menor de nosotros. Mi carnalito había conseguido trabajo temporal en una cristalería y había hecho amistad con un güey que trabajaba para los serpientes. Tiene 2 guaruras que lo cuidan 24/7 partes, nunca sale sin ellos. Roberto llegó esa noche con una bolsa de plástico que hizo un ruido metálico al ponerla sobre la mesa. Dentro había 3 pistolas. Una vieja, 38 especial, una 9 milímetros con el número de serie limado, y otra 22 que parecía que se iba a desbaratar con el primer disparo. No pregunten de dónde la saqué, dijo quitándose la gorra de la ferretería. Un cliente me debe favores. Esto es todo lo que pudo conseguir sin levantar sospechas. También traje municiones, pero no muchas. Las pusimos junto a la pistola de mi padre, 4 armas para 5 hombres. En papel, éramos un chiste. Ellos tenían cuernos de chivo, pistolas de alto calibre, chalecos antibalas. Nosotros teníamos fierros viejos y 0 experiencia. Ninguno de nosotros había disparado un arma en su vida, excepto mi padre que hizo el servicio militar hace como 100 años. Necesitamos practicar, dijo Javier. No podemos simplemente salir a la calle y esperar acertarle a algo. Los fines de semana, temprano en la madrugada, íbamos a un basurero abandonado cerca de Ecatepec. Ahí,
con botellas y latas como objetivos. Aprendimos a disparar. Al principio éramos un desastre total. Yo no le atinaba ni a una pared. Daniel cerraba los ojos cada vez que jalaba el gatillo, pero con el paso de los días fuimos mejorando. No éramos sicarios profesionales, pero al menos ya no nos íbamos a volar el pie por accidente. Mi madre intuía todo. Las madres siempre saben. Nos veía salir temprano, regresar tarde y hablar en voz baja, pero no decía nada. Solo nos preparaba de comer como nunca antes lo había hecho. Desayunos completos con huevos, frijoles, chilaquiles, comidas de 3 tiempos, cenas abundantes. Era su forma de decirnos que estaba con nosotros, que sin importar lo que fuéramos a hacer, seguíamos siendo sus hijos. Lucía casi no salía de su cuarto, dejó de ir a clases. Se la pasaba acostada, mirando el techo, perdida en sus pensamientos. Intenté hablar con ella varias veces, pero apenas me respondía con monosílabos. Mi hermana, que siempre fue la más platicadora de todos, la que llenaba la casa de risas, se había convertido en una sombra silenciosa. Una noche la encontré llorando en la cocina a las 3 de la mañana. Deberían olvidarlo, me dijo con la voz quebrada. No quiero que les pase algo por mi culpa. No vale la pena. Miguel. Me senté junto a ella y la abracé como cuando éramos niños y ella tenía pesadillas. Esto no es tu culpa, Lucía. Nunca fue tu culpa. Y no estamos haciendo esto solo por ti. Lo hacemos porque en Tepito, si dejas que alguien pase sobre tu familia, ya valiste. Lo hacemos porque si no paramos a estos cabrones ahora, mañana le va a tocar a la hija de don Chucho, o a la sobrina de doña Mary, o a cualquier otra morra del barrio. Lo hacemos porque alguien tiene que hacerlo. Mientras tanto, seguíamos recopilando información. Daniel averiguó que 3 de los serpientes se juntaban todos los jueves en la explanada del Metro Tepito para hacer sus ventas grandes. Roberto identificó las rutas que usaban para mover la mercancía. Javier consiguió el número de placas de los 2 carros que usaban, un Suru verde y un Jetta negro, ambos con vidrios polarizados. Hicimos mapas de Tepito marcando las zonas que controlaban. Identificamos sus lugares favoritos, la cantina Brava, el billar Los Cuates, la taquería El Güero. Anotamos los nombres de todos el Morros, el Chino Méndez, el Greñas, el Pollo, el Flaco, el Gordo, el Pecas, el Chale, el Tuerto, el Rata, el Jaibo y el Mosco, 12 nombres que se convirtieron en nuestra obsesión. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Roberto una noche mientras revisábamos toda la información que habíamos juntado. Mi padre limpió su pistola lentamente, con movimientos mecánicos. Tenía la mirada perdida, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Los vamos a cazar uno por uno, dijo finalmente. Como jatas, no vamos a enfrentarlos de frente porque nos matarían en segundos. Vamos a ser pacientes, inteligentes, invisibles. Y cuando menos se lo esperen, van a empezar a caer. ¿Y la policía? Pregunté. ¿No deberíamos reportarlo? ¿Ir por los canales legales? Javier soltó una risa amarga. La policía. Miguel, despierta. Los serpientes operan a plena luz del día frente a las patrullas. ¿Tú crees que lo hacen porque son muy cabrones? Lo hacen porque la mitad de los policías de la colonia están en su nómina. Si vamos a la policía, solo vamos a avisar a los serpientes que estamos detrás de ellos. Tenía razón, todos lo sabíamos. En Tepito la ley la ponen los que tienen las armas y el dinero para comprar voluntades. La justicia oficial es solo una fantasía que aparece en los discursos políticos. Así que nosotros, 5 hermanos que nunca habíamos roto la ley, que pagábamos nuestros impuestos, que trabajábamos de sol a sol, decidimos convertirnos en jueces, jurado y verdugos, no porque lo deseáramos, no porque fuéramos malos, sino porque en Tepito, a veces la única justicia disponible es la que uno mismo se procura. El plan estaba listo, las armas también. Solo faltaba dar el primer paso. Y ese primer paso tenía nombre Kevin el Morros, el cabrón que besó a Lucía. Él sería el primero en pagar. Después de él vendrían los demás, uno por uno. Hasta que los 2 se cayeran, ¿teníamos miedo? Claro que sí.
Sabíamos que esto podía terminar con nosotros muertos. También, pero teníamos otra opción. En Tepito, la respuesta a esa pregunta siempre ha sido la misma. O te dejas pisotear, o te levantas y peleas. Nosotros elegimos pelear. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Durante días me había imaginado este momento, el primer golpe, la primera sangre, el punto de no retorno. Pero cuando finalmente amaneció ese martes gris de octubre, sentí que mis manos temblaban mientras sostenía el volante de mi carro. ¿Estás listo?, me preguntó Javier por el celular. Listo. Mentí. El plan era simple, pero tenía que ejecutarse con precisión perfecta. Yo recogería el Morros cuando saliera de la Cantina Brava, borracho como siempre los martes. Lo llevaría hacia la zona industrial cerca de la central de abastos, lejos de Tepito, donde Javier y Roberto estarían esperando. Sin testigos, sin cámaras, sin nada que nos conectara. Estacioné mi Uber a media cuadra de la cantina y esperé. Las 2 de la mañana pasaron, luego las 2:30. ¿Y si hoy no venía? ¿Y si había cambiado su rutina? Cada minuto que pasaba sentía como los nervios me carcomían. El celular vibró. Era Daniel. Tranquilo, carnal, va a salir. Confía en el plan. A las 2:47 de la madrugada, la puerta de la cantina se abrió y salió el Morros. Iba con 2 compas, riéndose, tambaleándose. Mierda, se supone que debía salir solo. Pero entonces sus amigos se subieron a un taxi pirata y se fueron. El Morros se quedó solo en la banqueta, mirando su celular. Activé la app de Uber y en menos de 1 minuto me marcó. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Acepté el viaje y me acerqué lentamente. ¿Kevin?, pregunté bajando la ventanilla. Simón, soy yo. Llévame a la colonia. Hizo una pausa intentando recordar. Estaba tan borracho que apenas podía mantener los ojos abiertos. A la colonia Doctores, a un depa en... No mames. No me acuerdo de la dirección. Te la paso cuando lleguemos. Se subió al asiento trasero apestando a cerveza barata y cigarro. Me miró por el espejo retrovisor, pero no me reconoció. Para él yo era solo otro chofer más, uno de los miles que circulan por esta ciudad, invisible, insignificante. Arranqué y tomé rumbo norte por el eje 1, alejándome de Tepito. El Morro se recargó en la ventana, cerrando los ojos. Pasamos Garibaldi, luego La Guerrero. Seguí por San Lázaro y tomé hacia la salida a Texcoco. «Oye, ve, ¿a dónde me llevas?», murmuró cuando ya llevábamos como 20 minutos en el carro. «Esto no es camino a la Doctores». «Se me olvidó preguntarte la dirección exacta», dije manteniendo la voz calmada. «Hay mucho tráfico en Fray Servando. Tomé una ruta alterna. Pinche tráfico a las 3 de la mañana». Se quejó. «Qué pendejo eres». Luego soltó una risa y agregó: «Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos no eres puto policía, ¿verdad?». Cada palabra que salía de su boca hacía que mis manos apretaran más el volante. Este era el cabrón que besó a Lucía, que la abofeteó, que la dejó tirada en la calle como si fuera basura. Y aquí estaba borracho, riéndose, sin una pizca de remordimiento. Llegamos a la zona industrial. Calles oscuras, bodegas abandonadas. Ni un alma en kilómetros a la redonda. Vi las luces del carro de Javier en un callejón. Estacioné ahí. «¿Qué pedo?», dijo el Morros, finalmente despertando de su borrachera. «¿Por qué paraste aquí?». «¿Dónde chingados estamos?». La puerta del copiloto se abrió y Javier subió. La puerta del otro lado se abrió y Roberto también subió, sentándose junto a el Morros. De pronto el cabrón estaba atrapado entre mis 2 hermanos. «¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Un asalto?», empezó a decir, pero entonces me vio bien en el espejo retrovisor. Lo vi en sus ojos, el momento exacto en que me reconoció. Tú eres el hermano de esa morra, Lucía», dije girándome para verlo a la cara. «Se llama Lucía y es mi hermana». Intentó abrir la puerta, pero los seguros estaban activados. Intentó alcanzar su pistola, pero Roberto fue más rápido y se la quitó. «Escuchen, fue solo un beso», dijo con la voz quebrándose. «Solo estaba jugando. Ni siquiera pasó nada. Van a matarme por eso».
Javier sacó su pistola. Por eso y porque eres una mierda que no merece respirar el mismo aire que la gente decente. Esperen, podemos arreglarlo, suplicó. El valiente pandillero que se sentía muy verga en las calles de Tepito ahora lloraba como un niño. Les puedo dar dinero. Tengo como 50,000 pesos guardados. Es suyo, todo suyo. Solo déjenme ir, bájense, dije. Roberto y Javier salieron del carro llevando a El Morros con ellos. Yo también salí. De pronto estábamos los cuatro en medio de ese callejón oscuro, iluminados únicamente por las luces de los carros. Por favor, rogaba de rodillas, tengo una hija, una niña de 3 años. Por favor, no hagan esto. Esas palabras me pegaron duro. Una hija. Este cabrón tenía una hija y aún así se atrevió a tocar a la mía. Pero la imagen de Lucía llorando, con el labio partido, regresó a mi mente como un balde de agua fría. Deberías haber pensado en ella antes de tocar a mi hermana, dijo Roberto. Sucedió rápido, no hubo tortura. No hubo palabras dramáticas como en las películas. Solo 3 disparos que sonaron ensordecedores en el silencio de la madrugada. El Morros cayó al piso. Ya no se movió más. Los 3 nos quedamos ahí parados, mirando lo que acabábamos de hacer. Mi primera vez matando a alguien. Esperé sentir algo, remordimiento, asco, horror. Pero solo sentí un vacío frío. Hay que limpiarlo, dijo Javier rompiendo el trance. Habíamos traído todo lo necesario: plástico, cinta canela, bloques de cemento que Javier cargó en su camioneta. Envolvimos el cuerpo y lo subimos al carro de Javier. Mientras ellos se llevaban el cuerpo hacia el canal de Chalco, yo me quedé limpiando mi Uber, cada mancha de sangre, cada evidencia. Usé cloro, desinfectante, todo lo que encontré. Cuando terminé, el carro olía a hospital. Llegué a casa cuando amanecía. Mi padre estaba despierto, sentado en la sala. ¿Ya?, preguntó sin mirarme. «Ya», respondí, asintió lentamente. «Ve a dormir, hijo. Mañana hay que seguir trabajando como si nada». Me fui a mi cuarto, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía El Morros rogando. Veía los 3 disparos. Veía a la sangre, pero también veía a Lucía llorando. Y entonces sabía que lo volvería a hacer. 2 días después, el cuerpo de Kevin El Morros Ramírez apareció flotando en el canal de Chalco con un mensaje pintado en su pecho con marcador permanente por Lucía Ortiz. Las noticias hablaron de una ejecución más relacionada con el narco. La policía ni siquiera se molestó en investigar bien. Para ellos era solo otro muertito más en la estadística de la violencia quiga. Pero los serpientes entendieron el mensaje. Ese mismo día, el Chino Méndez ofreció 50,000 pesos por información sobre quién había matado a El Morros. Aumentaron su seguridad. Empezaron a moverse en grupos. Algunos dejaron de salir de noche. En Tepito se corrió el rumor. La familia Ortiz había cobrado venganza, y esto apenas estaba comenzando. Después de la muerte del Morros, Tepito se puso caliente. Los serpientes pusieron orejas en cada esquina, ofreciendo recompensas, amenazando a cualquiera que supiera algo. Pero en este barrio hay una regla de oro: nadie habla. No importa cuánto dinero ofrezcas, no importa cuántas amenazas hagas. La gente de Tepito no es soplona. Durante 2 semanas mantuvimos un perfil bajo. Seguíamos trabajando normalmente, pero por las noches nos reuníamos en el sótano del taller de Javier para planear los siguientes movimientos. Habíamos probado sangre y ya no había vuelta atrás. El problema era que ahora ellos también nos estaban cazando. Aumentaron el precio, dijo Daniel llegando una noche con información fresca. Ahora son 100,000 pesos por cada uno de nosotros, 100,000 carnales. Hay gente que mataría a su propia madre por esa cantidad. Mi padre revisaba su pistola mecánicamente, algo que había convertido en un tic nervioso. Entonces tenemos que movernos rápido. Entre más tiempo pase, más peligro corremos. Lucía y mi madre ya no estaban en la ciudad. Las habíamos mandado con mis tíos a Querétaro la semana anterior. Lucía se resistió al principio. Decía que no quería separarse de nosotros, pero finalmente aceptó, era lo más seguro. Mi madre se fue llorando, rogándonos que nos cuidáramos.
haciendo la señal de la cruz sobre cada uno de nosotros. El siguiente golpe lo planeamos con más cuidado. 3 de los serpientes vendían coca en la explanada del Metro Tepito todos los jueves por la tarde. Se hacían llamar el Pecas, el Rata y el Jaibo. Eran los dealers de menor rango, los que hacían el trabajo sucio mientras los grandes contaban el dinero. Daniel, con su cara de niño bueno, fue quien los atrajo. Les dijo que conocía a unos empresarios de Toluca que querían comprar cantidad grande de coca y Crystal para distribuir en sus fábricas. Necesitaban una reunión discreta para cerrar el trato. Los 3 cabrones mordieron el anzuelo. La cita fue en el taller de Javier un jueves por la noche. Daniel les dijo que los empresarios querían ver las instalaciones donde se guardaría la mercancía antes de cerrar el negocio. Los 3 llegaron en el Tsuru Verde como a las 9 de la noche. Nosotros ya estábamos preparados. Roberto en la puerta y un autor Javier en su oficina. Mi padre escondido en el sótano y Daniel haciendo de cebo. ¿Dónde están los empresarios?, preguntó el Pecas mirando alrededor del taller vacío. Era un chipu flaco lleno de tatuajes, con los dientes podridos por la droga. Ya vienen, dijo Daniel nervioso. Mi hermano menor era buen chavo, pero mal mentiroso. Dijeron que en 15 minutos llegan. El Rata, un güey chaparro y gordo, se prendió un cigarro. Esto huele raro. ¿Por qué nos trajeron a un pinche taller? Fue entonces cuando Javier salió de su oficina con la pistola en la mano. Roberto cerró la puerta principal con llave. Yo saqué mi arma. Los 3 serpientes entendieron lo que pasaba, pero ya era tarde. El Jaibo intentó sacar su pistola, pero yo disparé primero. No sé si le di, pero cayó al suelo. El Pecas corrió hacia la puerta trasera, pero mi padre salió del sótano y le bloqueó el paso. El Rata levantó las manos. No, esperen, gritaba el Rata. Nosotros no hicimos nada. Fue el Morros quien besó a su hermana. Nosotros ni siquiera estábamos ahí. No nos maten, por favor. Ustedes son serpientes, dijo Javier con frialdad. Mientras sigan usando ese nombre, mientras sigan trabajando para el Chino Méndez, son responsables de todo lo que hacen como grupo. Lo que pasó después lo recuerdo en fragmentos, disparos, gritos, el olor a pólvora quemada mezclado con aceite de motor. Cuando todo terminó, los 3 estaban muertos en el piso del taller. Esta vez dejamos los cuerpos ahí mismo, con una manta que decía: van 4, faltan 8, atentamente, los Ortiz. Llamamos a una radio local desde un teléfono desechable y les dijimos dónde encontrarlos. Queríamos que el mensaje fuera claro para todos en Tepito. No íbamos a parar hasta terminar con todos los serpientes. La ciudad explotó. Las noticias hablaron de una guerra entre cárteles. El gobierno dio conferencias de prensa prometiendo más policías en las calles. La gente de Tepito cuchicheaba en las esquinas sobre los Ortiz, sobre la familia que se atrevió a desafiar a los narcos. Tuvimos que abandonar el taller de Javier. Era muy arriesgado volver ahí. También mi padre tuvo que dejar el puesto en el mercado. Roberto renunció a la ferretería. Yo dejé de manejar Uber. Nos convertimos en fantasmas en nuestra propia ciudad. Nos movíamos de casa en casa. Una noche dormíamos en la azotea de un edificio abandonado en La Guerrero. La siguiente en una bodega prestada cerca de la Merced. A veces en cuartos de hotel de paso donde nadie hace preguntas. Vivíamos con lo opuesto, siempre alerta, siempre mirando sobre el hombro. Los serpientes también se estaban moviendo. El Chino Méndez puso un precio de 200,000 pesos por nuestras cabezas. Intentaron quemar la casa de mis padres, pero ya estaba vacía. Mandaron gente a preguntar por nosotros en el mercado, en las tiendas, en las cantinas. Pero nadie sabía nada porque nosotros éramos humo. Una semana después le caímos a El Gordo en un antro de La Lagunilla. El cabrón estaba con 2 morras, tomando, bailando, sintiéndose intocable. Roberto y yo entramos vestidos como cualquier parroquiano más. El lugar estaba oscuro, lleno de gente, la música a todo volumen. Nos acercamos a su mesa como si fuéramos a pedir una cerveza. El Gordo nos vio, pero no nos reconoció hasta que fue demasiado tarde. 2 disparos bajo la mesa. Salimos caminando tranquilamente mientras el caos estallaba atrás de nosotros. La gente gritaba:
Corría. Cuando llegaron las patrullas, nosotros ya íbamos en un taxi rumbo a Iztapalapa. Van 5. Pensé esa noche mientras contaba el dinero que nos quedaba. Faltan 7. Pero entonces cometimos un error. Nos confiamos. Pensamos que éramos más inteligentes que ellos. Y eso casi nos cuesta todo. Fue Daniel quien cayó primero. Mi hermano menor, el chavo que apenas estaba aprendiendo a ser hombre, el que todavía se reía de los memes y jugaba videojuegos en su celular entre operación y operación. Lo atraparon una tarde cerca de la central de abastos. Había ido solo a comprar comida, algo que habíamos acordado nunca hacer, pero Daniel era impulsivo. 3 de los serpientes lo emboscaron, el tuerto, el chale y el flaco. Se lo llevaron a un terreno baldío cerca de la Candelaria de los Patos. Nos enteramos horas después cuando alguien nos mandó un mensaje anónimo con una foto. Daniel atado a una silla, golpeado, sangrando. El mensaje decía: lo tenemos. Si quieren verlo vivo, entréguense. Mi padre casi se vuelve loco. Javier agarró todas las armas que teníamos dispuesto a ir solo a rescatarlo. Roberto lloraba en silencio. Yo sentí que el mundo se detenía. Es una trampa, dije aunque me doliera admitirlo. Quieren que vayamos para matarnos a todos. Es mi hijo, gritó mi padre, es tu hermano. ¿Y quieres que lo dejemos ahí? Discutimos durante horas. Hicimos planes desesperados. Pero en el fondo todos sabíamos la verdad. Si íbamos, nos matarían a todos. Si no íbamos, matarían a Daniel. No había salida buena. La decisión la tomó Daniel por nosotros. 2 días después encontramos su cuerpo en ese mismo terreno baldío. Tenía 27 puñaladas. Lo habían torturado durante horas, queriendo que les dijera dónde estábamos, quiénes nos ayudaban, cuál era nuestro próximo movimiento. Mi hermano menor, ese chavo que apenas sabía pelear, aguantó todo sin decir una palabra. Lo supe porque en su mano derecha, apretada con fuerza incluso después de muerto, había una foto de Lucía. Era su forma de decirnos: no dije nada. Los protegí hasta el final. Esa noche lloré por primera vez desde que todo comenzó. Lloré por Daniel, por su juventud robada, por todo lo que nunca viviría. Lloré por nosotros, por lo que nos habíamos convertido. Lloré porque sabía que no había vuelta atrás y que esto solo terminaría cuando todos estuviéramos muertos o cuando todos los serpientes cayeran. Javier se emborrachó hasta perder el conocimiento. Roberto no dijo nada. Solo afiló un cuchillo durante horas con la mirada perdida. Mi padre se arrodilló junto al cuerpo de su hijo menor y juró sobre su tumba que antes de que saliera el sol del próximo día, los responsables estarían muertos. Ya no se trata de venganza, dijo mi padre limpiando su escopeta. Ahora es guerra total. Ellos mataron a mi hijo. Y yo voy a matar a todos y cada uno de esos hijos de puta, aunque sea lo último que haga. Nos quedábamos 4 Ortiz, quedaban 7 serpientes, el Chino Méndez, el Greñas, el Pollo, el Flaco, el Tuerto, el Chale y el Mosco. Pero ahora esto ya no era solo por Lucía, era por Daniel, era por todos nosotros. Era por demostrar que en Tepito, tocar a un Ortiz tiene consecuencias. Y esas consecuencias iban a ser de sangre y muerte. Los días después de la muerte de Daniel fueron los más oscuros de nuestras vidas. El dolor se transformó en algo más peligroso, una sed de venganza tan absoluta que ya ni siquiera nos importaba si sobrevivíamos o no. Solo queríamos que esos cabrones pagaran todos, hasta el último. Investigamos quiénes habían torturado a Daniel. El Tuerto, el Chale y el Flaco. Esos 3 serían los primeros. Después iríamos por los demás. Y finalmente, por el Chino Méndez. El Flaco cayó primero. Era el dealer que trabajaba en la zona de Garibaldi. Javier lo siguió durante 3 días hasta que encontró su patrón. Cada noche el cabrón salía del mismo tugurio a las 4 de la mañana, borracho, creyendo que a esa hora nadie lo tocaría. Mi hermano Mayo lo esperó en un callejón oscuro. Cuando el Flaco pasó tambaleándose, Javier salió de las sombras. No usó pistola, usó sus propias manos. Lo estranguló lentamente, mirándolo a los ojos, diciéndole: esto es por Daniel, hijo de puta.
El flaco intentó defenderse, pero estaba muy borracho. Sus ojos se salieron de sus órbitas. Su cara se puso morada. Y después nada. Dejamos el cuerpo ahí con un mensaje pogdaunieuochis. 2 días después le tocó al chale. Roberto lo encontró en un oxxo de la colonia Doctores comprando cerveza. Lo siguió hasta su depa. Esperó a que estuviera adentro. Luego tocó la puerta haciéndose pasar por repartidor. Cuando el chale abrió, Roberto le metió 7 balazos. No dijo nada. No dejó mensajes, solo balazos. El tuerto fue más difícil. El cabrón sabía que lo estábamos cazando. Se escondió, cambió de domicilio, dejó de frecuentar sus lugares habituales. Pero cometió un error. Fue al funeral del chale. Nosotros también estábamos ahí, mezclados entre la gente, con gorras y lentes oscuros. Lo seguimos cuando salió del velorio. Manejaba un moto moviéndose rápido entre el tráfico. Pero yo conocía la ciudad mejor que él. Lo intercepté en un semáforo en rojo cerca del Palacio de los Deportes. Me bajé del carro, caminé hacia la moto y le vacié el cargador completo. Los carros alrededor pitaban, la gente gritaba. Pero yo solo veía la cara de Daniel en mi mente. Van 8, quedan 4. Los serpientes estaban aterrados. El chino Méndez se encerró en su depa con sus 2 guaruras. El Greñas, el Pollo y el Mosco se escondieron en una casa de seguridad en Nesa, pero nosotros teníamos contactos, teníamos información y, sobre todo, teníamos la determinación de hombres que ya no tenían nada que perder. Diciembre llegó con sus fiestas y adornos navideños. Tepito se llenó de luces, música, gente comprando regalos. Las posadas empezaron, y nosotros planeamos el golpe final para el Día de Muertos. Durante la festividad más grande del barrio. Van a estar confiados, dijo Javier. Con toda la gente en las calles van a pensar que no nos atreveremos a actuar. Pero esa es exactamente nuestra ventaja. Conseguimos uniformes de policías falsos, gorras, chalecos suficiente para pasar desapercibidos entre el caos de la festividad. El plan era simple pero arriesgado. Los cazaríamos a los 4 el mismo día, en diferentes puntos de Tepito, durante la celebración del Día de Muertos. El 2 de noviembre amaneció nublado. Las calles de Tepito se llenaron desde temprano con altares, música, comida, mezcal. Miles de personas caminaban por las calles. Era el caos perfecto, nos separamos. Cada uno tenía un objetivo. Roberto iría por el Mosco que estaría vendiendo en la Plaza México. Javier cazaría el Greñas que según nuestras fuentes estaría en una pulquería. Yo iría por el Pollo en los baños de la Nuclear y mi padre. Mi padre iría directo por el chino Méndez. Le supliqué que me dejara acompañarlo. El chino era el más peligroso, el más protegido. Pero mi padre se negó. «Esto lo tengo que hacer yo», dijo cargando su escopeta. «Soy el padre, soy el jefe de esta familia. Y voy a terminar lo que empecé». Nos separamos a las 2 de la tarde. Cada uno se perdió entre la multitud. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Encontré a el Pollo exactamente donde dijeron que estaría. En los baños de la Nuclear, haciendo una tranza entre aubá. Había otros 2 tipos meando. Esperé a que salieran. Cuando finalmente quedamos solos, saqué mi pistola. «¿Te acuerdas de los Ortiz?», le pregunté. Sus ojos se abrieron con terror. «No, por favor». Yo no lo dejé terminar. 2 disparos, salí del baño limpiándome las manos. Entre la música y el bullicio, nadie había escuchado nada. Caminé entre la multitud hacia nuestro punto de encuentro. Vi a Roberto a lo lejos. Me hizo una seña con la cabeza. El Mosco había caído. Minutos después llegó Javier. El Greñas también estaba muerto, pero mi padre no llegaba. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. El celular de mi padre no contestaba. Empezamos a buscar entre la gente, preguntando, preocupados. Y entonces escuchamos las sirenas. Muchas sirenas. Corrimos hacia la plaza principal de Tepito. Había patrullas, ambulancias, gente corriendo. Y en medio de todo, 2 cuerpos en el suelo cubiertos con sábanas. Me abrí paso entre la multitud.
Un policía intentó detenerme, pero lo empujé. Levanté la sábana del primer cuerpo. Era el Chino Méndez. Tenía un agujero en el pecho del tamaño de un puño. Escopetazo a quemarropa. El segundo cuerpo era mi padre. Don Armando Ortiz yacía ahí, con los ojos abiertos mirando al cielo. Tenía 3 impactos de bala en el pecho. Los guaruras del Chino lo habían alcanzado a disparar antes de que ellos también cayeran. Pero mi padre había cumplido su promesa. Había matado al Chino Méndez antes de morir. Me arrodillé junto a él sin importarme que la policía me viera. Javier y Roberto llegaron corriendo. Los 3 abrazamos a nuestro padre ahí mismo, en medio de la calle, rodeados de gente, mientras las sirenas sonaban y el caos explotaba alrededor nuestro. Lo logró, murmuró Javier llorando. El viejo hijo de puta lo logró. Los mató a todos. Y era verdad. Los 12 serpientes estaban muertos. La venganza estaba completa. Pero nos había costado a Daniel y a mi padre. La policía intentó arrestarnos, pero la gente de Tepito se interpuso. Los vecinos nos ayudaron a escapar entre la multitud. Conocíamos cada callejón, cada azotea, cada escondite. Para cuando lograron organizar un operativo serio, nosotros ya habíamos desaparecido. Esa noche nos reunimos por última vez los 3 hermanos que quedábamos, Javier, Roberto y yo. Nos despedimos sabiendo que probablemente nunca nos volveríamos a ver. Cada uno tomaría un rumbo diferente. Era la única forma de sobrevivir. Javier se fue a Monterrey, Roberto a Guadalajara. Yo terminé en Puebla trabajando en una fábrica textil con nombre falso. Lucía está en Querétaro, graduada de enfermera, tratando de reconstruir su vida. Mi madre vive con ella, rezando todos los días por las almas de su esposo y su hijo menor. Han pasado 8 meses desde la masacre de Tepito. La policía sigue buscándonos, pero sin muchas ganas. Para ellos fue solo una guerra de pandillas más. 12 narcos muertos, 2 civiles muertos. Caso cerrado. Pero en Tepito se cuenta nuestra historia en las esquinas, cuando cae la noche. La leyenda de los hermanos Ortiz que se atrevieron a desafiar a los serpientes. La familia que cobró venganza y pagó el precio más alto. A veces me pregunto si valió la pena, si cambiaría algo si pudiera volver atrás. Pero entonces recuerdo la cara de Lucía llorando con el labio partido. Recuerdo a Daniel torturado, con la foto de su hermana en la mano. Recuerdo a mi padre cayendo después de matar al Chino Méndez. Y sé que lo volvería a hacer 1000 veces. Porque en Tepito aprendí que hay líneas que no se cruzan. Y quien las cruza, paga siempre paga. Los Ortiz ya no existimos oficialmente. Somos fantasmas, somos leyenda. Somos la historia que se cuenta para recordarle a la gente que el honor familiar todavía significa algo. Que no todo está perdido en este país. Que a veces, solo a veces, los de abajo también pueden ganar. Mi nombre era Miguel Ortiz. Era chofer de Uber, era hermano, hijo, tío. Era gente trabajadora que solo quería vivir en paz. Pero la vida me convirtió en otra cosa, ni un vengador, un asesino en una leyenda urbana. Y si alguien pregunta si lo haría de nuevo, si defendería a mi familia otra vez sin importar las consecuencias, la respuesta siempre será la misma: por mi familia, 1000 veces, por mi sangre hasta la muerte. Porque en Tepito y en todo México, la familia es lo único sagrado que nos queda. Y quien toca a la familia, firma su propia sentencia de muerte. Esta fue mi historia. La historia del masacre de Tepito. La historia de cómo un beso robado desató una guerra que cambió todo. Que las almas de Daniel y mi padre descansen en paz. Y que esta historia sirva de advertencia para todos los cabrones que creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. En Tepito, la justicia llega tarde, pero llega. Y tú, carnal, ¿qué harías si alguien lastimara así a tu familia? ¿Te quedarías callado esperando que la justicia haga algo? ¿O tomarías el asunto en tus propias manos como los Ortiz? Esta historia te pone a pensar, ¿verdad? Porque todos queremos creer que somos buena gente, que respetamos las leyes, que confiamos en el sistema. Pero cuando te tocan a los tuyos, cuando ves llorar a tu hermana, cuando entierras a tu padre y a tu hermano, ahí es donde descubres de que estás hecho realmente.
Los Ortiz no nacieron violentos. Eran gente trabajadora como tú y como yo, pero la vida los puso contra la pared, y ellos respondieron de la única forma que conocían. No digo que esté bien, no digo que esté mal, solo digo que es real. Más real que todas las películas de Hollywood y todas las series de Netflix juntas. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo sentir algo, te pido que le des like a este video. No por mí, sino porque historias como esta necesitan contarse. Historias de gente real, de barrios reales Jimesh y Cujeao. No el México bonito de las postales turísticas, sino el México donde millones de familias se la rifan todos los días solo para sobrevivir. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con ese compa que está pasando por algo difícil, con esa persona que piensa que está sola en su dolor, porque todos tenemos un Tepito dentro, todos tenemos una familia que defender, todos tenemos líneas que no permitiremos que se crucen. Suscríbete al canal porque esto apenas empieza. Tengo más historias como esta, historias reales de las calles de México, de Tepito, de Iztapalapa, de Nezahualcóyotl, Yilaguejeru, de todos esos lugares que la gente bien prefiere ignorar pero que son el corazón verdadero de este país. Y déjame tu comentario. En serio, quiero saber qué piensas. ¿Los Ortiz son héroes o villanos? ¿Hicieron lo correcto o se convirtieron en aquello que odiaban? No hay respuesta correcta, solo tú ver. Porque al final del día, todos estamos a una tragedia de distancia de tomar decisiones que nunca pensamos que tomaríamos. Todos estamos a un insulto, a una agresión, a un beso robado de convertirnos en alguien diferente. Los Ortiz pagaron el precio. Perdieron a 2 miembros de su familia. Los sobrevivientes viven escondidos, sin poder regresar a su barrio, sin poder ver a sus seres queridos. ¿Valió la pena? Solo ellos lo saben, pero su historia quedó. Quedó en las calles de Tepito, quedó en este video, y quedará en tu memoria después de haberla escuchado. Así que ya sabes, carnal, dale like, comparte, suscríbete, y sobre todo cuida a tu familia, porque como dice el dicho, la familia es lo primero. Y en México, eso no es solo una frase bonita. Es un código de sangre que se respeta hasta las últimas consecuencias. Nos vemos en el próximo video con más historias de las calles. Historias que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima. Y recuerda, en las calles de México, el respeto se gana y el honor se defiende.